Volvemos a la tertulia de este viernes 20 de septiembre del año 2019. Estamos con Carmen Aciaín, Fernando Butazzoni, Gonzalo Pérez del Castillo, Juan Grompone. Las tensiones entre los obispos alemanes y el Vaticano amenazan con derivar en una crisis grave en la Iglesia Católica, según informó esta semana el diario El País de Madrid. Pese a la oposición de la Santa Sede, la Conferencia Episcopal de Alemania decidió seguir adelante con el incipiente debate reformista que nació allí al calor de la investigación sobre abusos sexuales en ese país. El pasado fin de semana, los obispos se reunieron con representantes de organizaciones católicas para preparar el llamado Camino Sinodal, un foro en el que se prevé tratar asuntos como el papel de la mujer en la Iglesia, la homosexualidad o el celibato. El Vaticano ya advirtió que esas cuestiones son competencia exclusiva de la Iglesia Universal y no de una especie de sínodo nacional. Pero Alemania, pese a ese llamado de atención, seguirá adelante. El presidente de los obispos alemanes, Reinhard Marx, miembro del reducido consejo que asesora al Papa en las reformas de la Iglesia, hombre teóricamente cercano a Francisco, tenía previsto un viaje esta semana a Roma para defender el diálogo reformista que viene promoviendo. Los problemas, dicen las notas, vienen de lejos, y el reclamo de los católicos alemanes para que se imprima mayor velocidad a la transformación y apertura comienza a abrir grietas importantes entre la Santa Sede y esta iglesia, la alemana, la más rica del mundo. Una investigación encargada por la Conferencia Episcopal Alemana documentó hace un año 3.677 casos de abusos sexuales a menores cometidos por miembros de la iglesia. Desde entonces crece la presión para debatir y reformar las estructuras que permitieron esos abusos, pero también para reformar la cuestión del celibato, el papel de la mujer en la jerarquía eclesiástica. Lo impulsan unas bases que ven cómo su iglesia pierde miembros a marcha forzada. Este es apenas una síntesis, una introducción. Carmen, ¿vamos contigo? Primero, bueno, además de las fuentes de un medio como El País de Madrid, hay otras fuentes, sí, claro, desde dentro también, que hacen un análisis desde dentro, y yo no soy una especialista en derecho canónico, ni en derecho, ni en la interna de la Iglesia Católica. Yo sí estudio desde el derecho constitucional las relaciones entre el Estado, el derecho y las distintas religiones. Pero bueno, me interioricé un poco. Y además sos católica. Soy católica, militante, practicante. Pero como tantos, sin tener por qué conocer toda la interna. Pero de todas maneras, bueno, primero, una de las cuestiones que señalan algunos medios es el deslinde entre las cuestiones de los abusos, que es un tema trágico, terrible, condenable, horroroso, que los especialistas no lo vinculan necesariamente con este replanteo de el celibato opcional o la ordenación de sacerdotes casados, que ni siquiera es un dogma de la Iglesia. Yo tengo amistad y bastante diálogo con una especialista chilena que incluso vino al Uruguay, Ana María Celis se llama, que incluso vino al Uruguay para instruir y aconsejar para la redacción del protocolo que se redactó a nivel de la Iglesia Católica para prevenir abusos sexuales. Y ella trabaja en Chile en prevención y contención de las víctimas, y bueno, con un equipo de psicólogos. Y bueno, y yo tenía esa idea, bueno, tiene que ver esto de los abusos con el celibato, y me decía, no, es como pensar que los casados no van a incurrir en ese tipo de faltas de conducta, de desvíos de conducta. En realidad no tiene una vinculación, es una desviación horrorosa, condenable, que no se ha encontrado una vinculación con el celibato, que se puede discutir, ¿no? Pero simplemente estoy tratando de deslindar aquello. Y lo otro, que es un dato a tener en cuenta, es esto del llamado camino sinodal, que parecería que fue un eufemismo escogido, una palabra escogida, para no hablar de sínodo o no hablar de concilio. En realidad, lo que dicen los obispos opositores
porque ahí son una cantidad de los miembros de la conferencia episcopal que proponen estas reformas, pero está el obispo de Colonia y varios como 7 de Baviera que se oponen, y dicen, esto no es un sínodo, esto es realmente un concilio nacional, y el concilio nacional, para que tenga validez y legitimidad dentro de la estructura Iglesia Católica, debe contar con el aval del Vaticano, y en este caso, que todavía no hay algo definitivo, porque se van a reunir 23-24 de septiembre, no estaría, por lo menos los borradores que vio el Consejo para la Doctrina de Fe y demás, no estaría alineado con la doctrina de la Iglesia. Entonces, claro, no sería realmente un concilio nacional. Lo cierto es que hay una pulseada, ¿no? Y la Iglesia alemana se planta fuerte, o la mayoría de la Iglesia alemana se planta fuerte en que quiere ir a este debate. Y ¿no? Lo que puede ocurrir es un cisma, como ya ha ocurrido en la historia, ¿no? Y que haya un sector que diga, bueno, yo no estoy de acuerdo con la Santa Sede, entonces fundo mi iglesia nacional, la iglesia, lo que sea, como le quieran llamar, en Alemania. En este caso sería marxista. Sería marxista porque lo encabeza el obispo Marx. Qué paradoja, ¿no? Juan, desde el más profundo marxismo, justamente. Sí, los alemanes son reincidentes, ¿no? Y la Iglesia romana también es reincidente. Porque hace 500 años, otro alemán, Martin Luther, claro, se levantó contra la Iglesia de Roma con reivindicaciones muy similares, es decir, porque precisamente la reforma protestante incluyó la participación de la mujer, el casamiento de los sacerdotes y una cantidad de otras medidas económicas. De modo que no es extraño que 500 años después vuelvan a reclamar lo mismo. Por eso digo, los alemanes son reincidentes y la Iglesia Católica es reincidente en no aceptar la reforma. Espero que esta nueva reforma sea aceptada por Roma, y si no, terminará en otro de los múltiples cismas que ha tenido la Iglesia romana. Si no, hay que olvidarse que hubo un cisma en el año 1000, alrededor del año 1000, que cuando se separó Oriente con Occidente, hubo un cisma hace 500 años, cuando ocurrió toda la reforma protestante en el norte de Europa, y bueno, ocurrirá otra, cumplido los 500 años, ocurrirá otra o la modificación de la Iglesia. De modo que estamos entre reincidentes y reformistas. Sí. ¿Cuál lo mirás tú desde qué ángulo? ¿Cómo desde la historia de la Iglesia? No, pero ¿cómo te definís tú? ¿Ateo, agnóstico? Ateo, absolutamente. Bueno, Fernando, ¿cómo se define? Yo soy católico. Católico. Católico también activo, digamos. ¿Y cómo estás siguiendo esta situación, esta de Alemania? Bueno, yo debo aclarar que con Roma. Sí, debo aclarar que en muchas ocasiones desde hace ya muchos años he sido extremadamente crítico con las jerarquías de la Iglesia Católica, empezando por el Papa Juan Pablo II, que para mí fue un papa absolutamente nefasto para la cristiandad en general, no solo para los católicos. Recuerdo que tuve incluso un cruce bastante, digamos, fuerte, pero a su vez afectuoso con el finado Antonio Mercader a propósito justamente de eso. Yo creo que el gran problema que hay en la Iglesia Católica es que la Iglesia universal, por decirlo así, no es la Iglesia de Roma. Hace muchos tiempos que dejó de ser la Iglesia de Roma. Es decir, las iglesias han ido creciendo en su cuerpo de creyentes, de fieles, de activistas en muchas partes del mundo, generalmente en los lugares con mayores problemas económicos, en los lugares más difíciles, en los lugares con más violencia, en los lugares en los que sufren más persecuciones, por ejemplo en Medio Oriente o en el sudeste de Asia, y la atención que se le ha brindado desde las estructuras eclesiásticas más altas, desde el Vaticano, por ejemplo, incluso con el Papa Francisco, ha sido mínima, ha sido insignificante en cuestiones prácticas. Entonces yo no entiendo cómo el Vaticano se moviliza en sus estructuras de poder por esta cuestión de la Iglesia alemana, que en definitiva es una cuestión, discute asuntos reglamentarios, por decirlo de alguna manera, no asuntos doctrinarios, y no se moviliza cuando hay miles de cristianos que son asesinados en algunos países de Medio Oriente, que son perseguidos, que son las iglesias incendiadas, que son muertos, que las mujeres son violadas. Hay mucha más energía en las estructuras vaticanas para esto
que ocurre en Alemania, que por supuesto es mucho más cómodo, mucho más afable, mucho más civilizado, que atender esos extremos. Entonces, yo creo que hay un divorcio, efectivamente, entre la estructura de poder de la Iglesia en el Vaticano y las iglesias dispersas por el mundo, que son, según yo lo siento, la verdadera Iglesia. Es decir, la Iglesia que interpreta realmente el espíritu de Cristo, su mensaje y sus tareas. Entonces, creo que esto es cierto, puede ser importante porque la Iglesia alemana es rica, es muy rica, es la superestructura, es un lío en las alturas terrestres. Y Gonzalo, ¿tu ubicación acá? Bueno, yo volviendo a lo que decía Juan, Martín Lutero realmente, por 500 años justamente, lo hablamos en una tertulia hace poco tiempo, con sus 95, creo que eran tesis en la iglesia del castillo de Wittenberg, ¿pronuncio bien? Él proponía cosas realmente radicales, porque proponía, bueno, primero terminar con el negocio de las indulgencias, proponía sacar los símbolos de las iglesias, e incluso tradujo la Biblia al alemán. Traducir la Biblia al alemán era darle acceso a la gente a los libros sagrados, que antes solo a través de la intermediación. Esas eran medidas realmente radicales. Lo de hoy día, 500 años más, porque yo creo, Juan, corregime si me equivoco, que después lo de la mujer puede ser, vino después, pero no sé si estaba en las ideas de Martín Lutero. Bueno, fantástico si lo hubiera estado. Pero que hoy día se opongan a darle a la mujer dentro de la iglesia un tratamiento igualitario, para mí solo refleja ese conservadurismo y esa falta de adaptación a los tiempos que la Iglesia Católica para mí demuestra constantemente. Ahora, sobre el tema de los abusos sexuales a los niños, digo, eso no da ni para empezar a discutir. Entonces esa gente tiene que estar en la cárcel, son criminales. Tienen que decir que hay 3.677 casos, entonces, bueno, ahí tenés un trabajo para hacer muy importante, porque no olvidemos que estas instituciones justamente lo que pretenden ser son faros morales para la sociedad, en fin, referentes de la sociedad. Si vos tenés 3.677 casos de abuso, vamos a entendernos, de menores, acá no estamos hablando del acoso sexual de un hombre mayor a una mujer mayor, que ya es un atropello, estamos hablando de niños. A ver, entonces, no querer enfrentar estos temas hoy día en el siglo XXI, para mí es sencillamente incomprensible. Carmen, volvemos a tus apuntes, trajiste varios. No, para interiorizarme un poco. No, yo voy a discrepar en cuanto a que los temas objeto de la reforma no son doctrinales. Hay algunos que sí, otros que no. Hay algunos que pueden ser sujetos a por ejemplo, la Iglesia Católica en Oriente ordena casados como una práctica. No es una cuestión de dogma. Otros pueden ser que en las homilías las dirijan o las digan laicos o incluso mujeres. Eso ocurre hoy en día. Se hacen celebraciones de la palabra y eso ocurre. En cambio, hay otras cuestiones que sí son doctrinales y que hacen al ser, ¿no? Por ejemplo, la bendición, una de las cuestiones que plantean los laicos en estas asambleas, que los sacerdotes puedan bendecir uniones homosexuales, o el acceso a la comunión, a la Eucaristía por parte de divorciados vueltos a casar. Eso sí ha sido objeto de pronunciamiento, y con lo cual se puede discrepar. Acá no estamos llamados a que todos estemos de acuerdo con determinada confesión religiosa. Yo es como que de afuera yo me metiera a decir, ay, pero ¿por qué las colectividades judías no comen cerdo si no hace mal? Si está probado que no hace mal. ¿Por qué guardan el sábado? No. Pueden trabajar. Entonces, uno puede discrepar con toda legitimidad. Ahora, entiendo, y en esto meto un poco mi especialidad, que la mejor manera, porque acá se habla en el artículo del País de la libertad para discutir, la mejor manera de ejercer esa libertad para discrepar es formar, quizás, separarse, si no se está de acuerdo con la columna vertebral de determinada agrupación, y fundar la propia. También se puede, ojo, el derecho de tratar de cambiar, sí, dentro de los y bueno, y si no se logra cambiar esa mentalidad, bueno,
en libertad, decir, bueno, yo soy tan coherente con lo que yo opino, discrepo con la parte tradicional, que me separo, porque no estoy dispuesta a estar en comunión con esto. Fernando, ¿ibas a agregar algo? No, a hacer una puntualización. Yo creo que ni digamos, la homosexualidad como práctica, digamos, humana, ni el papel de las mujeres están instalados en el dogma de la Iglesia. Es decir, es cierto que hay toda una tradición de los padres de la Iglesia, de los siglo IV, siglo V, con escritos sobre ese tema, pero no es un reflejo fiel de los evangelios. Ahora, yo estoy de acuerdo, el derecho canónico tiene una estructura, tiene sus artículos, tiene sus prohibiciones expresas. Yo lo que digo es que eso pertenece a la superestructura creada por la Iglesia como mecanismo de poder. Y lo otro es que yo no tengo ningún interés en separarme. Yo lo que quiero es luchar para cambiar, y cambiarlo desde adentro, y cambiarlo, como dice Talvi, por las buenas o por las malas. Terminó apareciendo Talvi en esta discusión también. Bueno, yo quiero la lucha, en definitiva, en los últimos, todos estos cismas se resumen en una frase: es la lucha de unitarios contra federales. Es decir, es una vieja lucha en el mundo. Es decir, no, Rosa no. Rosa. Es decir, la Iglesia romana es absolutamente unitaria, es decir, cree en la verticalidad y en el poder del Papa. El Papa designa a los obispos. La iglesia de Oriente o las iglesias protestantes creen todo lo contrario, es decir, los obispos los designa la comunidad y ellos son los que mandan, es decir, ellos son los que gobiernan en la iglesia. Es decir, esas iglesias, la reformada, la reformista y la de Oriente, son federales, en el sentido de que el poder está en la masa de fieles que designan a sus obispos, y los obispos son los que guían a la comunidad. En cambio, en la iglesia romana es exactamente a la vez, es decir, el obispo de cualquier departamento acá lo designó el Papa, ¿no? Lo designó el Papa, y la comunidad no tiene nada que ver. Esa es la lucha de fondo, y todo tiene que ver con eso. Es decir, en definitiva, el poder económico de la reforma de Lutero es: ¿por qué tenemos que tributar a Roma? ¿Por qué los alemanes, los finlandeses tienen que tributar a Roma y no quedar en la comunidad que la genera el dinero? Es decir, esa es la lucha de fondo, y esa no tiene arreglo.